¿Alguna vez has sentido un vacío por dentro, incluso cuando estás rodeado de gente? Una angustia silenciosa que te corroe, una sensación de que estás viviendo un guión que no es el tuyo. Quizás estás harto de intentar complacer a todos, de amoldarte para caber en cajas que te asfixian, de mantener una imagen que exige fuerza todo el tiempo, cuando en el fondo todo lo que querías era encontrar tu verdadero propósito y vivir tu autenticidad. La verdad es dura. La mayoría de nosotros vive a la sombra de un rebaño invisible, atrapados en la conformidad, buscando desesperadamente aprobación externa y sintiéndose cada vez más invisible para sí mismos. Y lo peor, probablemente ni te diste cuenta de que esa búsqueda te robó tu libertad más preciada. Pero ¿y si te dijera que hay una salida? Que el dolor que sientes, esa culpa sin nombre, no es una señal de debilidad, sino el primer indicio de un despertar poderoso. Este video no es para quien busca respuestas fáciles o un atajo. Es para ti que estás exhausto de repetir los mismos patrones, de ser rehén de las expectativas ajenas, de sentir que el mundo tiene un poder sobre ti que no comprendes. Aquí vamos a sumergirnos en la profundidad de la psicología filosófica, inspirados por Nietzsche y otros grandes pensadores, para mostrarte que el verdadero enemigo interior no es el mundo de afuera, sino la versión moldeada y programada de ti mismo. Este es el momento de una demolición brutal, sí, pero increíblemente liberadora, de las máscaras que cargas. Prepárate para enfrentar verdades que pueden doler, pero que paradójicamente te liberarán. Te guiaré por un camino de responsabilidad total y te mostraré cómo la libertad es conquistada, no regalada. ¿La recompensa? Más claridad emocional, más dirección, más fuerza interior, una paz que nace de la aceptación de quien realmente eres, y un paso concreto hacia tu vida real, llena de propósito y autenticidad. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si valoras un contenido que realmente provoca el cambio y ofrece un conocimiento profundo, no el superficial que se encuentra en todas partes, entonces, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Muchos ven nuestros videos y se benefician, pero terminan perdiendo los próximos pasos en esta jornada de transformación. Al suscribirte, garantizas que no te perderás nada de lo que puede acelerar tu proceso. Y créeme, lo que vas a escuchar a continuación puede ser la clave que faltaba para darle un giro completo a tu vida. Vamos a empezar. Amigo mío, ¿alguna vez te has parado a pensar en esa extraña danza que la vida nos impone, donde a veces parece que bailamos al son de una orquesta invisible? Es lo que llamamos el rebaño, esa conformidad silenciosa, tan cómoda y aparentemente inofensiva, pero que, ¡ay caramba!, nos va robando el alma, poco a poco, hasta que ya no recordamos nuestro propio propósito. Uno se acostumbra a seguir el ritmo, ¿sabes? A esa inercia social que nos dice cómo vestir, qué pensar, incluso qué sentir. Y no es que sea una imposición brutal, ¡qué va! Es mucho más sutil, como una corriente suave que te arrastra sin que apenas te des cuenta. Desde que somos críos, nos inculcan la importancia de la pertenencia, de encajar. Y claro, ¿quién no quiere ser aceptado, verdad? Pero esa necesidad tan humana puede volverse un grillete invisible. Las expectativas ajenas, los deberías, que vienen de todas partes, de la familia, de los amigos, de la sociedad en general, empiezan a moldearnos. Y sin querer, o queriendo un poco, uno empieza a ceder, a limar las asperezas de su propia personalidad para encajar mejor en el molde. Es un proceso gradual, casi imperceptible, donde la autenticidad se diluye como un azúcar en el café, hasta que un día te miras al espejo y te preguntas, ¿y este quién es? Es una sensación agridulce, ¿no crees? Estar rodeado de gente, tener una vida social llena, y sin embargo, sentirte completamente invisible, como si nadie
ni siquiera tú mismo te viera de verdad. Esa es la paradoja del rebaño. Te da una falsa sensación de compañía mientras te aísla de tu verdadero yo. Y lo peor de todo es que, a veces, la conformidad es tan envolvente que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo hasta que el vacío se hace insoportable. Pero ojo, la historia no termina ahí, porque en medio de esa invisibilidad, en el corazón de esa falta de propósito, empieza a gestarse una semilla, una pequeña chispa que anhela la autenticidad, que murmura una pregunta: ¿y si hubiera algo más? Y esa pregunta, amigo mío, es el inicio de todo, el primer atisbo de un camino diferente. Ah, amigo, esa chispa de la que hablábamos, esa pregunta silenciosa que emerge del fondo del alma, es el primer síntoma del despertar. Imagina a Diógenes, el cínico, viviendo en su barril, despojándose de lo superfluo, desafiando las normas de su tiempo. Él no buscaba la aprobación de nadie, ¿verdad? No le importaba el rebaño. Su libertad no estaba en seguir las reglas, sino, paradójicamente, en romperlas, en vivir de acuerdo con su propia verdad. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura para nosotros, en ese momento en que nos damos cuenta de que la libertad no es una dádiva, sino una conquista, un acto de coraje que nos exige soltar las amarras de la conformidad. Desvincularse del rebaño no es poca cosa, créeme. Exige una dosis de coraje que pocos están dispuestos a pagar. Es como lanzarse al vacío sin paracaídas, confiando solo en que tus propias alas se desplegarán. La autenticidad es ese vuelo. Pero, ojo, esta búsqueda de la libertad tiene un precio, uno muy alto de hecho. Nietzsche lo decía a su manera: el espíritu libre es el que pisa los cadáveres de sus propias verdades, y en ese camino es casi inevitable sentir el frío abrazo de la soledad. ¿Por qué? Porque cuando dejas de ser un eco de los demás, cuando tu voz empieza a sonar distinta, muchos de los que antes te rodeaban, ¡zas!, se alejan. Es una rejección que duele, claro que sí. Puedes perder amigos, enfrentar la incomprensión de tu familia o incluso la mirada extraña de la sociedad. Es como si el rebaño te expulsara por no querer pastar donde ellos. Y, sin embargo, en esa soledad forzosa, en ese aparente rechazo, reside la verdadera oportunidad. Viktor Frankl nos enseñó que incluso en el sufrimiento más profundo se puede encontrar sentido. Y es que la libertad de ser uno mismo, la autenticidad, es el camino hacia el verdadero encuentro. Ese momento en que por fin, después de tanto tiempo, te encuentras a ti mismo, sin máscaras, sin filtros, sin los deberías de los demás. Es como si te despojaras de capas y capas de lo que no eres, para revelar la esencia pura que siempre estuvo ahí, pero que la conformidad había opacado. La libertad verdadera no está en la ausencia de cadenas externas, sino en la fortaleza de no necesitar que nadie te las quite, porque te atreviste a romperlas tú mismo. Y ese coraje es el que te permite, a pesar de la soledad y el rechazo, sentir la vibración de tu propio ser, tu propia autenticidad, algo que el rebaño jamás podrá ofrecerte. Al final, no se trata de dónde estás, sino de quién eres. Y esa es la primera gran lección de esta libertad tan particular, la que empieza a gestarse cuando el alma se niega a seguir dormida. Ahora bien, amigo, una vez que hemos osado dar los primeros pasos fuera de la aparente seguridad del rebaño, nos topamos con una de las trampas más sutiles y, a la vez, más insidiosas: la autocensura. Es como si hubiéramos escapado de una prisión visible solo para encontrarnos encerrados en una invisible, construida por nosotros mismos. ¿Y cómo sucede esto? Por esa voz interna, ese imitador interno del que hablaba Jung de alguna manera, esa internalización de las voces externas que nos han programado desde pequeños. Esto no se hace, aquello no se dice, no seas así. Esas frases
que una vez fueron de nuestros padres, maestros o de la sociedad, se convierten en nuestra propia y más cruel carcelera. Imagínate esto: te has alejado físicamente del grupo, ya no participas en sus dinámicas, quizás hasta te has mudado a otro lugar o has cambiado radicalmente tu rutina. Bravo por el coraje, pero si en tu mente sigues repitiéndote los mismos juicios y criterios que el rebaño te inculcó, ¿de qué sirve? Es como si hubieras cambiado una gallola grande por una más pequeña, pero sigues atrapado. Brené Brown nos diría que la vergüenza y el miedo al juicio son poderosas cadenas, y cuando las internalizamos, se vuelven nuestra propia tiranía. Nos juzgamos con la misma dureza, o incluso más, con la que creemos que los demás nos juzgarían. Es una pena, ¿no crees? Haber hecho el esfuerzo de buscar la libertad y encontrarse, aún así, en la anticámara de ella, a un paso de salir, pero con el miedo paralizando cada movimiento. La verdadera libertad no es solo una cuestión de dónde estás, sino, y esto es crucial, de cómo te relacionas contigo mismo. Es dejar de buscar esa aprobación externa, esa validación que nunca llega porque, irónicamente, la que más importa es la tuya propia. Es darse cuenta de que si sigues viviendo bajo el escrutinio de un otro imaginario, un juez interno que solo repite las viejas programaciones del rebaño, la autenticidad se convierte en una quimera. Para romper esta gallola de la autocensura, hay que atreverse a escuchar esa otra voz, la de tu verdadero ser, la que anhela expresarse sin el miedo constante al juicio. Y es en ese acto de autoaceptación, de ir en contra de esas voces internalizadas, donde realmente empezamos a saborear la libertad plena. Y si te permitieras, por un momento, dejar de ser tu propio censor, ¿qué pasaría entonces? Amigo, una vez que empiezas a despojarse de esas capas de autocensura y a escuchar tu voz interior, el camino se vuelve asombrosamente claro, pero también, de una forma extraña, solitario. Es la senda de la autenticidad, y déjame decirte, es un camino que no tiene compañeros constantes. ¿Por qué? Porque tu viaje es único, irrepetible. Nadie más puede andar tus pasos ni sentir tus emociones exactamente como tú. Nietzsche, con su idea del Übermensch, nos invitaba a crear nuestros propios valores, a ser escultores de nosotros mismos, y eso implica una soledad inherente, pero no necesariamente negativa. Y es aquí donde llegamos a la responsabilidad total, un concepto que, al principio, puede sentirse como un vértigo. Ya no hay excusas, ¿verdad? No podemos culpar al sistema, ni a la economía, ni a nuestros padres, ni a las circunstancias. Ese viejo lamento de «es que la vida me lo hizo» ya no sirve. Epicteto, el estoico, nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Y cuando asumes la responsabilidad total, entiendes que tu vida, tus decisiones, tus reacciones, son enteramente tuyas. El mérito de cada logro, por pequeño que sea, es exclusivamente tuyo. Y sí, el fracaso también lo es. Este reconocimiento es, sin duda, una carga. Vaya si lo es. La libertad de ser el único arquitecto de tu destino puede pesar, pero a la vez es el mayor de los privilegios. Es el momento en que te das cuenta de que tienes el poder de reescribir tu propia historia, de elegir quién quieres ser, más allá de lo que el rebaño o las circunstancias te dictaron. Jordan Peterson, en sus reflexiones sobre la asunción de responsabilidad, nos insta a poner nuestra propia casa en orden, a tomar las riendas de nuestro caos interno antes de intentar cambiar el mundo. Y esa es la esencia. Esa carga de la libertad se transforma en la alegría de saber que cada paso que das, cada decisión, cada mérito y cada fracaso, te acerca más a tu verdadera esencia, a esa persona que solo tú puedes llegar a ser. Ahora, amigo, permíteme hablarte de una sensación peculiar, casi universal,
que muchos arrastramos sin saber bien de dónde viene, ese sentimiento de estar constantemente en deuda con la vida. Es como una culpa sin nombre, una especie de peso invisible que nos empuja una y otra vez a buscar validación externa. Es como si, en el fondo, creyéramos que debemos algo, y para saldar esa deuda necesitamos que los demás nos den su aprobación, que nos quieran. ¿Te suena? Daniel Goleman, con sus estudios sobre la inteligencia emocional, nos muestra cómo nuestras emociones no gestionadas pueden llevarnos a patrones de comportamiento inconscientes, y esta búsqueda incesante de aprobación es uno de ellos. Desde pequeños nos programan para ser buenos, para agradar, para no decepcionar, y así crecemos viviendo para ser amados, para recibir ese pulgar arriba que nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Pero, ¡ay! Esa es una trampa bien gorda, porque la verdadera libertad jamás se encuentra viviendo bajo el yugo de la aprobación ajena. Schopenhauer, con su visión cruda pero realista, nos diría que la opinión de los demás es un valor secundario y que la búsqueda de la gloria externa es, en muchos casos, una vanidad que nos desvía de nuestra propia felicidad. La auténtica libertad florece cuando nos atrevemos a soltar esa necesidad de que nos amen o nos aplaudan por cada paso que damos. Es cuando empezamos a ser profundamente coherentes, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos están en perfecta sintonía. Esa es la verdadera integración del ser. Carl Jung, con su concepto de individuación, nos hablaba precisamente de eso, de la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad, incluyendo esa sombra que tanto queremos ocultar por miedo al juicio externo. Cuando dejas de vivir para saldar una deuda inexistente y dejas de mendigar aprobación, te liberas para ser quien realmente eres. Es en ese momento de coherencia interna que la culpa se disipa y descubres que el único amor que necesitas para ser libre es el que te das a ti mismo. Y esa, créeme, es una forma de libertad que no tiene precio, porque no depende de nadie más que de ti. Y así, amigo, llegamos al punto crucial, el más impactante de esta travesía, porque ¿sabes qué? Después de todo lo que hemos hablado sobre el rebaño, la conformidad, la autocensura y la búsqueda de aprobación, la verdad más cruda y liberadora es esta: el verdadero enemigo nunca fue el rebaño en sí, ni el sistema, ni las circunstancias externas. ¿Qué va? El enemigo más formidable, el que nos mantuvo cautivos durante tanto tiempo, es esa versión nuestra que ha sido moldada y programada, la que creíamos que éramos por la presión de encajar. Es nuestro propio enemigo interior, esa imagen distorsionada de lo que pensábamos que debíamos ser. Ese desasosiego que a veces sientes, esa inquietud, esa sensación de que algo no encaja. Eso es una bendición. Es una señal inconfundible del despertar. Es como un temblor en los cimientos de la persona que fingía ser. Kierkegaard nos habló de la angustia existencial como un paso necesario hacia la verdadera libertad. Ese desconforto no es un castigo, sino una fuerza, una demolición brutal, sí, pero necesaria, de todo aquello que no eres tú. Es el alma gritando: ¡basta ya de máscaras! Nos hemos pasado la vida, construyendo fachadas, interpretando papeles para ser aceptados, para no defraudar. Y esa demolición es el acto más valiente que puedes emprender. Cuando te atreves a despojarte de esas máscaras, cuando dejas caer los disfraces que tanto esfuerzo te costó mantener, es cuando, ¡zas!, das el primer paso hacia la vida real. Esa vida real no es un paraíso sin problemas, ni mucho menos. Es la vida donde la libertad no te es dada, sino conquistada a pulso, día a día, con cada decisión auténtica. Y lo más hermoso de todo es que, de esa aceptación radical de quién eres, de tus luces y tus sombras, de tu singularidad irrepetible,
nace una paz que nada externo puede perturbar. Es la paz que solo se encuentra cuando te reconcilias contigo mismo, cuando dejas de luchar contra tu propia esencia y abrazas la plenitud de tu ser. Así es, amigo, el verdadero comienzo está siempre un paso más allá de esa última máscara. Y bien, amigo, hemos recorrido un camino intenso, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resuena con la libertad de ser auténtico. Ahora, dime, ¿cuál fue la verdad más incómoda que te atreviste a enfrentar hoy? Comparte tu experiencia, tu opinión, tus reflexiones en los comentarios. Tu voz es importante en esta comunidad que busca transformar vidas. Y si esta jornada te inspiró, favor, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Es la única forma de no perderte los próximos contenidos que pueden seguir impulsando tu crecimiento personal. Si quieres profundizar aún más en este viaje, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Nos vemos en la próxima.